Capítulo V. Humanismo político. La polis representa la posibilidad, el ámbito y la medida de la realización más completa de lo humano. La excelencia moral es, en última instancia, excelencia ciudadana. Progresar en dirección a la plenitud humana es progresar en aquello que el hombre es en y merced a la polis. Sostener todo esto significa reconocer que es posible y acertado hablar de un humanismo político. 1. Las potencialidades de lo humano siempre se hacen practicables, se desarrollan y cultivan según una determinación práctica que el hombre busca y se da a sí mismo, y que, por ser el hombre un ser social, consiste en alguna forma concreta de sociedad. La polis, como sociedad perfecta, es la creación humana que constituye la determinación práctica más abarcante e integral del cultivo de lo humano. La vida política es la forma más acabada en la que la naturaleza humana es llevada a la práctica, es convertida efectivamente en un modo de vivir. En la medida en que es más plenamente política, la vida del hombre es más plenamente humana. Que la vida política es vida plenamente humana significa que no puede ser entendida como vida simplemente corporal o, en el mejor de los casos, como condición material de la vida espiritual, de una vida espiritual que ya no sería vida política. La vida política no se ordena a hacer posible la vida espiritual, sino que ella misma es, a la par, vida corporal y espiritual, porque se trata del tipo de vida que es propio del ser humano en su integridad, del hombre como compuesto psicofísico. Es la clase de vida que corresponde estrictamente al hombre y solo al hombre, al ser que solo puede vivir lo espiritual corporalmente, y que solo puede vivir lo corporal espiritualizadamente. Toda concepción reductiva del ser humano, tanto materialista, como espiritualista, al perder la visión verdadera e integral de éste, pierde también la posibilidad de captar el sentido y el valor de la vida política. El concepto teleológico de naturaleza, que Aristóteles sostiene, implica que el conocimiento de la naturaleza de un ser lo obtenemos del conocimiento de ese ser en su estado acabado, del conocimiento de las características que ese ser presenta cuando ha alcanzado su plena y normal constitución. En otras palabras, todo ser es cognoscible en cuanto que está en acto. Si el hombre alcanza la plena actualización de su naturaleza en la polis, el ámbito político es el ámbito privilegiado para el conocimiento de la naturaleza humana. Esta naturaleza la conocemos cabalmente cuando consideramos al hombre en su condición política. No es como pretendían los contractualistas modernos abstrayendo al hombre de la polis, y situándolo mentalmente en el estado de naturaleza, como podemos captar lo verdaderamente natural del hombre. Al contrario, la naturaleza humana se nos hace patente en la medida en que, politizamos, al ser humano. El modo de ser y vivir que el hombre adquiere en la polis constituye la experiencia más completa de la naturaleza humana y, por tanto, la base empírica más rica y sólida para la intelección de lo que esta naturaleza encierra y de aquello a lo que apunta. La polis representa el contexto adecuado de nuestra búsqueda, de nuestro descubrimiento de lo auténticamente humano. Por esto, el saber político, la comprensión de lo que el hombre es y hace en la polis, es auténtica sabiduría humana, conocimiento último de sí mismo por parte del hombre, desde una perspectiva natural, y no solo un conocimiento periférico, instrumental o coyuntural. La posibilidad ya sea natural o sobrenatural de una apertura del hombre a la trascendencia, a una realidad y a una forma de vida que trascienden lo humano no cuestiona el valor en sí de lo humano, no altera la medida de su plenitud intrínseca, y no hace de la persecución de esta plenitud un empeño irrelevante, prescindible o completamente sustituible. El conocimiento acabado de lo humano no lo alcanzamos ni considerando al hombre en ámbitos más restringidos que la polis, ni considerándolo en ámbitos más extensos que ésta. No damos con lo más propio del ser humano cuando emprendemos su búsqueda con un enfoque privatista, suponiendo que ha de tener lugar en ámbitos de intimidad, cercanos y restringidos, y dotados, por tanto, de intensidad afectiva. Tampoco lo hallamos mediante un enfoque cosmopolita, que supone pensar que la autenticidad humana solo puede emerger en el hombre cuando éste es situado en un ámbito completamente universal, sin otro contenido que valores puramente humanos, vividos con y por relación a seres puramente humanos. También en estos dos planteamientos, conocer la verdad del hombre consiste en conocer a éste situado en el ámbito donde, supuestamente, alcanza su plenitud, donde adquiere la medida completa de sí mismo. Pero como en ninguno de ellos este ámbito es el político, en ambos planteamientos la condición política del hombre no pasa de ser una situación externa e instrumental, al servicio de una plenitud humana cuya medida no es política. En ellos, la polis es solo una coyuntura,
un clima o entorno que proporciona al hombre los medios necesarios para que éste alcance su plenitud, que no es de índole política, y cuya sede se encuentra más acá o más allá de la polis. Uno de los problemas con los que se topan estos dos enfoques es que no resulta fácil quizá, ni siquiera posible evitar que, a la postre, las exigencias políticas, que necesariamente se han de presentar, aparezcan como conflictivas con respecto a lo que se supone que es lo propiamente humano. Atender esos requisitos, hacerse y disponerse adecuadamente para ellos, acaba siendo visto como una renuncia parcial e inevitable al cultivo de lo verdaderamente humano, al vivir conforme con lo que nos hace auténticamente humanos. En verdad, ninguna de esas dos vías nos conduce a una captación acabada de la naturaleza humana, porque ninguno de esos dos ámbitos, ni el privado ni el cosmopolita, es capaz de acoger y dar lugar a la plena manifestación, al completo despliegue de dicha naturaleza. Privatizar al hombre, reconducirlo y situarlo en contextos más limitados e inmediatos, puede implicar aumentar el tono afectivo de su existencia, pero esto no equivale a elevar la altura humana de ésta. Esos contextos, más restringidos y parciales que la polis, no son ocasión para la actualización completa de la naturaleza humana y, por tanto, la imagen de lo humano que podemos encontrar en ellos, solo será una imagen imperfecta. Ciertamente, esta imagen, aunque imperfecta, corresponderá efectivamente a lo humano en la medida en que esos contextos menores sean ya contextos políticos en el sentido de que deban su existencia o su configuración a la polis, es decir, en la medida en que formen parte de la articulación interna de ésta. La perfecta expresión de lo humano no se encuentra en una magnífica privacidad, hacia la que el hombre debería replegarse para conmensurarse con la verdad sobre sí mismo. La realización de la plenitud humana no se lleva a cabo en la forma de un retirarse en el propio interior, como construcción minuciosa de una pulcra e inexpugnable interioridad, inmune a los avatares externos. Por esta línea discurrió el ideal humano del estoicismo, un ideal humano que correspondía, precisamente, a un tiempo en el que la vida política declinaba. El ideal estoico, que interioriza por completo la plenitud humana, siempre se presenta como un atractivo refugio en los momentos de decadencia o corrupción de la vida ciudadana. El estoicismo propugnaba la autosuficiencia, la autarquía individual del sabio. En cambio, para Aristóteles, la autarquía era una condición que sólo correspondía propiamente a la polis, no al hombre individual. Si el hombre es un animal político, la plenitud humana no puede ser un ideal de autosuficiencia, no puede consistir en un bastarse a sí mismo frente a la suerte que pueda correr la polis. Por el contrario, la plenitud humana solo puede ser un ideal de sociabilidad, de ciudadanía, la perfección de nuestra esencial ligación y dependencia respecto de otros. Como ya hemos visto, progresar por esta vía nos lleva, en último extremo, a una visión intimista de la verdad sobre el hombre, que convierte todo orden social en pura y anónima exterioridad. La autenticidad de lo humano acaba siendo medida en términos de emotividad, pues al hombre, instalado en el santuario de su intimidad, se le hace enajenante, expresión de algo extraño a la verdad sobre sí mismo, cualquier guía para sus acciones que no sea su propio modo de sentirse y conmoverse. El yo emotivo, no es capaz de comprender que la verdad de lo humano no consiste en una condición emotiva, sino en una condición activa, en una forma de actuar y de estar dispuesto para la acción, y que la acción no es pura expresión de estados interiores, sino proyección e incorporación de nosotros mismos a un mundo que está ahí, ante nosotros, definido y articulado, y que nos define a nosotros mismos conforme nos incorporamos a él. Por su parte, el cosmopolitismo supone pensar que, para que el hombre quede constituido en su completa humanidad, es preciso ubicarlo, sin mediación alguna, en un ámbito irrestrictamente universal, extrayéndolo de cualquier contexto menor, que es considerado, en consecuencia, como enajenante o limitante de la condición humana del hombre. Así, en concreto, la pertenencia del hombre a la polis se convierte en un hecho irrelevante, completamente accidental y exterior respecto del contenido y del conocimiento de lo humano. Este hecho resultará útil o perjudicial de cara a la auténtica humanización del hombre, según la polis se conforme o no con su carácter meramente circunstancial. Pero abstraer al hombre de toda comunidad definida, y de la polis en particular que es la comunidad perfecta y arquitectónica, no nos depara un hombre en la integridad de su condición humana, sino que nos depara un hombre con su condición humana completamente abstracta e indefinida, y carente de significación práctica por tanto. Sin determinación que la haga practicable, la condición humana no es ixpera mantabal y, en consecuencia, tampoco resulta cognoscible.
Esa determinación siempre es de carácter contextual y social. No existe realmente una sociedad que sea solo y puramente humana, en la que se actualice final y definitivamente la naturaleza humana al constituir esa sociedad una forma de satisfacer la sociabilidad del hombre, que no sería ya, al mismo tiempo, una forma de delimitarla. No existe un ethos puramente humano, una forma real y práctica de vida en común que sea universal y propia de todo ser humano en cuanto humano, una forma de vida en la que participemos por el solo hecho de ser humanos, y en la que, al participar en ella, no estemos siendo otra cosa que humanos. Por esto, el único modo que tiene el cosmopolitismo de adquirir cierta realidad práctica es convertirse, en el fondo, en la universalización de un ethos o sociedad particular. Los valores, los principios e ideales pueden ser universales, pero por sí mismos no componen ninguna forma real y concreta de vivir. Ninguna comunidad, ninguna clase de vida y acción en común consiste solo en la práctica de valores tomados en su pura universalidad. Toda sociedad es la constitución al menos, intencionalmente de una forma, concreta y real, de vida humana, buena y feliz, y es dentro de esta, y como ingredientes suyos, como los valores humanos son vividos. Esta interioridad social de los valores significa que estos son vividos según la concreción que, dentro de la sociedad, adquieren y que los hace practicables, es siempre en el seno de una comunidad como sabemos en qué consiste, en concreto, vivir los valores, en qué conductas determinadas podemos reconocer la realización de estos. Y significa también que es en razón de la sociedad, para preservar y mejorar esa forma de vida, como son vividos los valores. Nuestro compromiso moral no es, primera e inmediatamente, con los valores, sino con comunidades reales, cuyo bien exige y da sentido a nuestra práctica de los valores. Esto es, precisamente, lo que alcanza en la polis su grado más perfecto de realización. La comunidad política constituye la forma suprema de vida en común, y es dentro de ella, y en orden a ella, como los valores son practicados según la determinación más perfecta de estos. Trascender la polis no le depara al hombre una condición humana más plena, una práctica de los valores humanos libre de supuestas restricciones políticas, sino que, en realidad, deja al hombre ante una condición humana y ante unos valores que, por ser puramente abstractos y descomprometidos comunitariamente, carecen de las condiciones necesarias para su ejercicio. Lo que puede servir de razón para superar las limitaciones y condicionantes propios de cualquier comunidad concreta, no es la adhesión absoluta a valores universales y abstractos, sino la adhesión a otra comunidad, igualmente real y concreta, pero mejor y más suficiente para posibilitar la plenitud humana que la anterior. Por esto, el cosmopolitismo no conduce, en verdad, al hombre a la sociedad universal, a la sociedad más acabada y abarcante, sino que lo dirige hacia un completo individualismo, hace del hombre un individuo genérico y anónimo, desvinculado de toda comunidad real, y abandonado en medio de un campo de acción tan ilimitado como impreciso. La polis es la comunidad donde la naturaleza humana se actualiza y manifiesta en toda su potencialidad. Por tanto, es en la condición política del hombre, en su vivir y actuar políticos, donde podemos encontrar el concepto más adecuado y completo de lo que significa ser humano. El ámbito político no es ni el ámbito de lo íntimo ni el ámbito de lo universal. Frente a lo íntimo, inmediato y emotivo, lo político presenta los rasgos de lo formalizado y pautado, de lo objetivado e institucional, y de lo que puede ser ampliamente común gracias a que la participación en ello se realiza a través de una pluralidad de mediaciones. Y frente a lo universal, lo político aparece dotado de delimitación y concreción, y, por tanto, de efectiva realidad y completa practicidad. Pero tengamos en cuenta que no estamos ante el hombre en su condición política cuando lo consideramos inserto en cualquier clase de colectividad, aunque ésta parezca distinguirse tanto de lo íntimo como de lo universal. Una colectividad a la que se pertenece pasivamente, en la que ser miembro de ella es solo un dato fáctico, es una colectividad dentro de la cual el hombre no se nos presenta en su condición política. El hombre carece de condición política o ciudadana en el seno de una colectividad donde el modo de ser y vivir del hombre resulta ser un producto o epifenómeno de factores y dinámicas inmutables, anónimos e independientes de la voluntad humana, respecto de los cuales, lo que al hombre le cabe hacer es solo cobrar mayor conciencia de ellos y acomodarse fielmente a sus permanentes imperativos. El hombre nos aparece en su condición política en la medida en que lo vemos situado en una realidad colectiva, en un mundo común que es obra del mismo hombre, acción humana concorde y solidaria, un mundo en el que el hombre,
Si no queda recluido en el santuario inmune de su intimidad, ni resulta perdido en medio de una universalidad anónima e inoperante, no es porque se vea absorbido por un particular e irresistible gregarismo. Se trata de un mundo común en el que el hombre se encuentra presente como sujeto agente de este mismo mundo, como partícipe, activo y responsable, de su constitución. La identidad que el hombre posee en esta colectividad es una identidad práctica o ética, no patética, consiste en participar en una actividad común, en hacer propio un modo de vida compartido, no, en la adscripción pasiva de un rasgo fáctico y en la llamada a sentirlo vivamente. Cuanto más perceptible es para el hombre el hecho de ser artífice del mundo común al que pertenece, cuanto más facilita una sociedad que sus miembros se sepan agentes responsables de ella, más auténtica y acabada es la condición política del hombre en esa sociedad. La polis es el ámbito de la plena actualización y manifestación de lo humano porque se trata de una realidad colectiva que el hombre no solo padece, sino que también hace, el hombre es, respecto de ella, tanto sujeto activo como pasivo. Reconocer al hombre como miembro de la polis, reconocerlo en su condición política o ciudadana, no consiste en reconocerlo como adscribible a un hecho colectivo, sino que consiste en reconocerlo como sujeto de una existencia verdaderamente humana y personal en el seno de una realidad común, es decir, como sujeto de acciones, necesidades y aspiraciones realmente propias, que dependen y se nutren de lo común, y que inciden, al mismo tiempo, en la configuración de lo común. La condición política del hombre incluye tres dimensiones distintas, una dimensión objetiva, una dimensión subjetiva y una dimensión activa. Estamos hablando verdaderamente de esta condición cuando nos referimos, al mismo tiempo, a un ethos, comunidad o institución realmente existente, polis, a una identidad o condición personal, ciudadano, polites, y a una praxis, a una forma de actividad o de vida, politeia. Progresar en estas tres dimensiones es progresar en la realización y manifestación de lo humano. En suma, la búsqueda y el cultivo de lo auténticamente humano no se lleva a cabo distanciándonos de lo político, para acercarnos a una instancia distinta y, supuestamente, más adecuada, ya sea lo puramente natural, o lo íntimo, o lo universal. En verdad, hemos de proceder en sentido inverso. La humanización del hombre, el progreso de éste hacia la verdad sobre sí mismo, no consiste en abandonar la polis, o en apoyarse en ella para llegar a otra parte, consiste en adentrarse más profundamente en la polis, en hacer más plena nuestra condición política. La naturaleza humana despliega todas sus potencialidades y se hace, por tanto, máximamente inteligible, al ser ejercida como búsqueda y configuración de una comunidad, de una identidad y de una forma de vida auténticamente políticas. La ciudadanía representa para el hombre el cauce a través del cual puede llevar más lejos la explicitación de lo humano. Uno así titula la Science su exposición de la filosofía política de Santo Tomás, que hemos citado en varias ocasiones.